Bien, vamos a ir arrancando con un repaso muy rápido, ¿sí? De algunas cosas que ustedes ya desde el punto de vista teórico conocen, ¿sí? Y que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones que se deberían de cumplir, ¿verdad? Para que una función admita una inversa. Esto ya lo veníamos mencionando, este, lo veníamos mencionando en el análisis completo de función, cuando hablamos de la bionicidad, ¿se acuerdan? Y una de las características principales que tiene que tener una función para que esta admita inversa es que sea bionívoca. ¿Sí? Básicamente es lo que dice acá. Fíjense cómo la vamos a denotar, simplemente poniendo como un superíndice -1, ¿sí? De esa manera estamos indicando que la función que vamos a encontrar se trata de una inversa. ¿Mm? Recuerden que también hablar de f de x es equivalente a decir y, ¿no es cierto? Y o f de x es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que lo mismo acá. Esto será f a la -1 de x, que representa la inversa, o bien podría ser y a la -1. ¿Está claro? De lo que nosotros podemos ver desde el punto de vista teórico, fíjense qué es lo que va a pasar, porque esto tiene una correspondencia con lo que vamos a decir acá. Y dice que para todo par XY, es decir, para todo par que nosotros vamos encontrando de nuestra función, ¿no es cierto? Por eso decimos acá que pertenece a f de x, va a existir un par yx, y esto tiene que ver con la permutación de las variables que vamos a hacer que pertenecen a esta función inversa. Básicamente, como yo les decía, la correlación tiene que ver con esto también. Que cuando nosotros tomamos una función y hacemos el análisis de la misma, dos de las cosas que nosotros tomamos muy en cuenta son el dominio y el rango, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros vamos a tener en nuestra función inversa, es decir, vamos a tener un dominio y vamos a tener un rango. Al momento de encontrar nuestra inversa, nosotros vamos a llegar a una conclusión que nos va a permitir determinar si el trabajo realizado fue correcto o no. Y esto se va a dar cuando el dominio de la función sea igual al rango de la función inversa y cuando el rango de la función original sea igual al dominio de la inversa. ¿Está claro? Esto es como para ir recordando algunas cositas que seguramente el ingeniero ya les mencionó, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Si hay algo que lo vean o lo noten distinto, por favor, me avisan, ¿no? Porque no quiero que haya problemas o que parezca que yo enseño algo diferente a lo que enseña el ingeniero. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Profe, Sí, ¿decir inversa o recíproca es lo mismo? se le suele llamar de la misma manera, pero hay que tener cuidado, ¿no? Les explico por qué. Porque hablar de recíproca nosotros siempre relacionamos que cuando hay una variable o una función, en todo caso, y mucho cuidado con lo que voy a decir, cuando esta tiene o está elevado a la -1, se dice que es la recíproca, ¿verdad? Es lo mismo que decir 1 sobre x, suponiendo que tengamos x a la -1. ¿No es cierto? Ahora, si yo encuentro la recíproca de x, es 1 sobre x. Pero si yo tengo una función elevado a la -1 que me permite determinar que esa función es inversa, no significa que va a ser 1 sobre la función original. Que quede claro eso, ¿no? Esto tiene que ver con la bibliografía. En líneas generales, todas las bibliografías les llaman inversa, aunque en algún caso se les puede llamar también recíproca. Pero tengamos cuidado que en este caso no tiene nada que ver con 1 sobre el valor de la función. ¿Está claro? Sí, profesor. Perfecto. De lo que nosotros habíamos analizado antes, habíamos llegado a la conclusión que no toda función admite inversa. Y es lo que acabamos de decir acá, ¿verdad? Si la función es biunívoca, admitirá inversa, obviamente. En el caso del que no lo sea, no va a admitir inversa. Y en ese caso lo que yo tendría que hacer es que
hacer lo que se conoce como restricción del dominio. ¿Sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos y cómo lo podemos ir trabajando dependiendo de la situación. Para encontrar la inversa de una función, yo puedo utilizar un pequeño algoritmo. ¿Ustedes saben lo que es un algoritmo como estudiantes de sistema? ¿Nadie sabe lo que es un algoritmo? Sí, sería un conjunto de pasos, ¿o no? Era una pregunta. Era una afirmación. Sí. Bueno, sí, es una sucesión finita, ¿no es cierto?, de pasos que se tienen que seguir en un procedimiento para llegar a un resultado. ¿Sí? Sí, Entonces, todos en nuestra vida cotidiana realizamos algoritmos. Desde el momento que nos levantamos a la mañana y hacemos nuestro desayuno, ¿sí? Por ejemplo, de colocar la pava, tener preparada la taza con un saquito de té o con lo que corresponda, ¿no es cierto? Hacer una tostada quizá. Todo ese desayuno que nosotros hacemos, lo hacemos a través de una serie de pasos, ¿verdad? La conclusión final es tener el desayuno listo para, por ejemplo, consumirlo. ¿Mm? Entonces, este algoritmo que nosotros vamos a aplicar es bastante simple y consta de 3 pasos muy simples, muy sencillos. ¿Y qué van a hacer? Realizar el cambio de variables. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de x, y y que va a existir un yx? Hacemos un cambio de variable. ¿Mm? Eso es lo primero. Donde estaba x vamos a colocar y y donde estaba y colocamos x. El segundo paso es, luego de haber realizado este cambio de variable, despejar y en función de x. Y el último sería que luego de haber hecho ese despeje, la función que nos queda va a ser entonces nuestra inversa. ¿Sí? Igual, como les decía, ahora nosotros vamos a hacer ejercicios de este tema para que quede más claro el concepto. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? no. Bueno, No, profe. vamos a pasar a lo que sería el desarrollo. Fíjense, nos piden este punto, encontrar las inversas, si es que admite, si no hay que restringir el dominio, hay que definir la función inversa y graficar la función y la inversa dentro de un mismo sistema de ejes, ¿ah? Determinando el dominio y el rango, por supuesto. La función que nosotros tenemos, o la primera con la que vamos a trabajar, es esta función lineal, y igual a menos 2x más 4. A ver, en en este caso particular, una función bastante simple, en donde es una función totalmente decreciente, ¿sí? A lo largo de todo su dominio. En principio, esta podría ser biunívoca, ¿sí? Nosotros vamos a analizar lo siguiente. Tomamos nuestra función, la escribimos nuevamente. Fíjense que antes de realizar el procedimiento, me gustaría que ustedes me digan cuánto vale el dominio de esta función. Todos los reales. Son todos los reales por ser una función lineal, ¿verdad? Que no tiene ninguna restricción alguna de dominio. ¿Y el rango? Em, También Creería todos que los también todos reales. los reales. También todos los reales. Porque se trata de una recta, ¿verdad? Que no tiene ni principio ni final, así que efectivamente son todos los reales. Bien, entonces tengamos presente eso, ¿sí? Dominio y rango para esta función van a ser todos los reales. Bien, ahora vamos al procedimiento para encontrar la inversa. Primer paso, permutamos las variables. Es decir, donde estaba y pongo x, donde estaba x pongo y. El segundo paso es despejar y de esta expresión. Eso significa que este 4, que está positivo, pasará a negativo
Y luego este menos 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo a cada uno de esos términos, ¿verdad? ¿Está claro? Y Sí. llego a esta expresión. Y esta expresión es la que en definitiva será nuestra y a la menos 1, es decir, nuestra inversa. Una de las características principales que tiene también la inversa, junto con su función, es que ambas van a ser simétricas con respecto a la primera bisectriz. ¿Saben lo que es la primera bisectriz, verdad? Es ¿Sí? una línea de 45 grados que se traza. Perfecto, es una recta de la forma y igual a x, es decir, que forma 45 grados por la horizontal y que divide en dos partes exactas al primer y al tercer cuadrante. Muy bien. Entonces, además de hacer la verificación, como ya vimos, de que el dominio de una coincide con el rango de la inversa y que el rango de la función original coincide con el dominio de la inversa, tenemos este otro dato, que ya es un dato netamente gráfico y que debe ser simétrica con respecto a la primera bisectriz. Muy bien. Fíjense que si yo tomo acá en un sistema de ejes ya la primera bisectriz, que es esta que está en azul, fíjense que acá yo he graficado ambas funciones. Acá en verde está la función original, ¿sí? ¿Que cómo la graficamos? Bueno, en el caso de ser una recta es muy simple, ¿verdad? Yo necesito dos puntos, así que, fíjense, acá tengo la ordenada al origen, que es 4, que es este punto, y luego, cuando yo quiero encontrar la abscisa, lo único que tengo que hacer es hacer y igual a 0, y eso me daría, en definitiva, que x vale 2. Entonces, con estos dos puntos yo ya directamente, en el caso de una recta, es lo mínimo que necesito para poder trazarlo. Y acá está la otra función, que es la inversa, la que he encontrado recién, y que lo graficaría de la misma manera. ¿Sí? La ordenada al origen es 2, es decir, allí lo va a cortar en el 2 positivo, y cuando quiero encontrar la abscisa al origen, lo que hago es y igual a 0, y esto me daría que x vale 4. Entonces, con estos dos puntos, trazo la recta y fíjense que efectivamente lo que tengo hacia arriba de la primera bisectriz y lo que está hacia abajo es exactamente el mismo reflejo. Por lo tanto, desde el punto de vista gráfico, significa que lo que hemos hecho está bien. ¿Sí? Ahora, lo que tendríamos que hacer es analizar la inversa, a ver qué pasa. Tengamos en cuenta que al ser una función lineal, en la inversa me refiero, también tanto dominio como rango van a ser todos los reales, ¿verdad? Queda claro eso, ¿verdad? Por lo tanto, Sí. estoy viendo que el dominio de la función coincide con el rango de la inversa y el rango de mi función coincide con el dominio de la inversa. Por supuesto, en este caso tenemos una función bastante simple para analizar, ¿no? Así que no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Pero era lo que me interesaba que todos puedan ver con detenimiento. Vamos a pasar a una función un poquito más interesante. Vamos a pasar a una función cuadrática, en donde ya tenemos que tener algún detalle en cuenta. ¿Sí? Fíjense que tenemos una ecuación cuadrática particularmente que está incompleta, faltándole, en este caso, el término independiente, ¿no es cierto? De buenas a primeras, esta función, si sabemos que es una función cuadrática representativa de una parábola, ¿esta función será biunívoca? No. No, ¿verdad? No va a No. ser biunívoca. Muy bien. Es más, fíjense, acá tenemos la gráfica con un dato que es importantísimo, y es el dato de cuál es el vértice. Obviamente, si yo a esta parábola le trazo una línea horizontal, ¿qué va a pasar? Bueno, estoy viendo que la va a cortar en dos puntos, ¿verdad? Razón por la cual estamos en condiciones de decir que esta función no es biunívoca. Perfecto. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer es lo que se llama restringir el dominio. Pero previo a esto, lo que a mí me interesa es que analicemos lo siguiente. ¿Cuál sería el dominio de mi función? Así como está, ¿no?
¿Cuál Todos sería el los dominio? reales. Todos los Con reales. todos los reales también, porque es una función algebraica, ¿verdad? En este caso, cuadrática, así que van a ser todos los reales. Muy bien. ¿Y el rango? De menos De 9 menos a 9 a infinito. infinito. Desde menos 9 a infinito. Perfecto. Desde menos 9 cerrado, ¿no es cierto? Claro. Muy Así bien. es. Esos datos, sobre todo los datos de la gráfica, son importantísimos para tener en cuenta, porque les permite encontrar no solamente eso, sino además determinar gráficamente si la función es o no biunívoca. Por eso es que yo les decía la importancia que tiene, ¿no es cierto?, cuando nosotros desarrollamos funciones, porque vamos aprendiendo, o por lo menos intuyendo la forma que tienen las gráficas, y de esa manera ir tomando algunos datos que son importantes. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Entonces, al no ser biunívoca, fíjense que vamos a hacer algo parecido a lo que en funciones le llamábamos puntos característicos, ¿se acuerdan? Cuando analizamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Los puntos característicos, en este caso, van a ser todos aquellos valores mínimos o máximos que tengamos, como por ejemplo, vértices, como en este caso. ¿Sí? Esos van a ser valores característicos. Y después, por supuesto, alguna asíntota vertical que nosotros tengamos. O sea, seguimos manteniendo el mismo criterio. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nosotros, en función a esos valores, podamos hacer algún tipo de restricción en nuestro dominio. ¿Sí? O sea que acá el vértice me va a servir para restringir el dominio. Eso significa que yo a mi parábola la podría dividir en dos, ¿verdad? Es decir, tomar el intervalo que va desde menos infinito hasta 3 y el intervalo que va desde 3 hasta el infinito positivo. ¿Sí? Acá está, obviamente, la demostración de cómo hemos encontrado los valores del vértice. Recordemos que h es igual a menos b sobre 2a, menos b, tengo menos 6 acá, así que voy a tener menos 6, que me da 6 positivo. Y acá tengo 2 por a, recordemos que a es el coeficiente que acompaña el término cuadrático, que es 1, así que 6 dividido en 2 es de 3, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Y por eso decíamos que yo voy a tomar ese valor para analizar un posible intervalo en nuestra función, que va a ir desde menos infinito hasta 3, y desde 3 hasta el infinito. Ahora, para encontrar el rango, que esto también es muy útil, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es encontrar K, recordando que para hacer K, yo necesito hacer, en este caso, F o G, ¿verdad? Nuestra función se llama G. Yo tengo que hacer G de H. Si yo reemplazo 3 en mi función, voy a tener que 3 al cuadrado es 9, menos 6 por 3, que es 18, ¿verdad? Así que 9 menos 18 es menos 9, con lo cual ya tengo los valores que figuran acá en la gráfica por si alguien tenía alguna duda de por qué era 3 y menos 9. ¿Sí? O cómo lo sacábamos. Muy bien. ¿Cómo entonces yo tengo el dominio de G y el dominio de G son todos los reales, pero estoy viendo que al ser esta función no biunívoca, lo que tengo que hacer es restringirlo. Yo puedo tomar el valor positivo, perdón, el valor más positivo o más negativo, como para llamarle de alguna forma, ¿no es cierto? A partir del vértice, tomar el lado derecho o el lado izquierdo de esta parábola. Yo decidí tomar el lado derecho, o sea, el intervalo que va desde 3 hasta el infinito. La pregunta es, ¿el rango se alteró? No. No, no se No, alteró, ¿verdad? Porque al No. partirla a la parábola acá en 2, sigue teniendo como valor extremo el menos 9. Así que el rango va a seguir siendo desde menos 9 hasta infinito. Lo único que hemos hecho es restringir el dominio. Recordemos que dijimos que no toda función admite inversa y que una de las características para que admita directamente la inversa es que ésta sea biunívoca, ¿verdad? En caso de no serlo, como en este caso, habrá que restringir el dominio teniendo en cuenta los puntos característicos. Eso ha quedado claro, ¿verdad? Sí. Muy bien.
vamos a tener la posibilidad de analizar dos casos con funciones cuadráticas, ya que en este caso, esta, como dijimos, está incompleta y le falta el término independiente. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos en búsqueda de la función inversa. Tomamos nuestra función inicialmente, permutamos las variables, en donde estaba x ponemos y, donde está x, perdón, donde estaba y ponemos x, donde está x ponemos y. Bueno, listo. Ahora lo que tendríamos que hacer es despejar y, pero fíjense que en este caso, despejar y se hace un poquito complejo, ¿verdad? Ya que tengo y en un término cuadrático y tengo y en un término lineal. O sea que es muy difícil tratar de despejar y tener un y igual a una expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver, ¿qué les parece a usted? ¿Hay algún procedimiento con una expresión cuadrática que les permita decir que y es igual a una expresión? Porque así como está, es un poquito complejo, ¿verdad? Entonces, veamos, ¿hay alguna forma, algún mecanismo, algún procedimiento que al tener una ecuación cuadrática me dé la posibilidad de decir y es igual a una expresión? Y sí, ¿verdad? Si yo Ahí utilizo, por habría que ejemplo, completar cuadrado, profe. a ver, ahí alguien dijo algo interesante, que podría ser que la utilización de Bhaskara, Eh, ¿verdad? com- A Sí, ver, Bhaskara tengamos es cuidado un con el tema de cuadrado. completar cuadrado. ¿Sí? Tengamos cuidado con el hecho de completar cuadrado, aunque podríamos haberlo hecho también. ¿Sí? Podríamos haber completado cuadrado. Esa podría haber sido una forma. La otra, y fíjense que van a llegar al mismo resultado, ¿no? La otra sería aplicar algo que nosotros conocemos o que es muy familiar para nosotros y que se llama Bhaskara. ¿Mm? ¿Qué es lo que me decía Bhaskara? Que x1, 2, es igual a menos b más menos b cuadrado menos 4 por a y por c. ¿Está claro? Sobre 2 por a. Fíjense que acá hemos reemplazado cada uno de esos valores y fíjense cómo llego a una expresión en la cual ya me aparece el x que a mí me interesa, que está acá. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sería una forma. La otra, como dijo el compañero, sería, por ejemplo, completar cuadrados y no habría ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Ahora, cuando yo llego a esta expresión, es necesario que la deje así y bueno, fíjense que siempre nosotros buscamos que nuestras expresiones sean las mínimas posibles, ¿verdad? Lleguemos a una mínima expresión. Eso significa que yo podría seguir operando acá. ¿De qué manera? Sacando, por ejemplo, factor común 4, ¿verdad? Si yo saco factor común 4 y luego aplico propiedad distributiva de la radicación con respecto al producto, esto me va a permitir llegar a una expresión aún más chica, ¿ven? Primero saco el factor común 4 y luego este 4, cuando sale afuera, va a salir ¿con qué valor? 2. Con 2, perfecto. Y ahora, si yo hago un último paso y decido, porque acá, fíjense, me quedaría 6 más 2 por la raíz de 9 más x, ¿verdad? Y si yo saco ahora factor común 2, me va a quedar 3 más la raíz, y fíjense que ese 2 lo puedo simplificar con el que está abajo. Y ya me queda una expresión mucho más simple y equivalente a la que yo tenía inicialmente. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero ¿acá qué pasó? Nosotros sabemos que Bhaskara me dice que yo tengo un signo más y un signo menos. Pero acá yo ya coloqué un más. ¿Y eso a qué se deberá? Y porque no vendría a ser eso la restricción del dominio. Claro, en realidad porque yo decidí tomar de estas dos salas la más positiva, por llamarle de alguna manera, ¿verdad? La que estaba al lado derecho, la más positiva. Por eso es que yo considero
este valor positivo aquí y acá. O como dijo el compañero, tiene que ver con la restricción del dominio. ¿Sí? Si yo hubiese tomado el lado más negativo de esta parábola, acá yo tendría que haber considerado ¿qué signo? Negativo. El menos. ¿Sí? Entonces tengamos presente eso, chicos. Y luego, por supuesto, de haber despejado la variable y, esa es la representativa de nuestra inversa. ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Cuál sería el dominio de mi función inversa? Bueno, tengamos presente que acá yo tengo una raíz. Esto significa que esto tiene una restricción de dominio y es que el radicando tiene que ser ¿cómo? Distintos. Mayor a cero. Mayor o igual a cero, ¿verdad? Igual a cero. Mayor o igual a cero. Entonces, si yo digo que 9 más x es mayor o igual que cero, al pasar el 9 hacia el otro lado me va a quedar que x tiene que ser ¿cómo? Claro. Mayor o igual que menos 9, ¿verdad? Entonces, eso ya me está dando el dominio de mi función. Ya hablando de la inversa, por supuesto. Ahora, cuando yo tengo una raíz, hay que tener cuidado. Si la raíz está solita, nosotros solemos decir que esto va a arrancar en cero. Pero acá fíjense que hay un 3 sumando, ¿verdad? Eso significa que el rango de mi función inversa va a arrancar en 3 hacia el infinito. ¿Ok? Y analicemos algo que es importante, chicos. Miren, el dominio de mi función original coincide con el rango de mi función inversa. ¿Sí? Mientras que el rango de mi función original coincide con el dominio de la inversa. Eso significa que lo que hemos hecho efectivamente está como, está correcto. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. No. Bueno, si yo grafico ya en un mismo sistema de coordenadas, fíjense, acá está mi g de x con el dominio restringido, que era la media parábola que yo tenía acá. ¿Sí? Mientras que acá está la inversa, como yo les decía, considerando que acá me aparece un 3, esta raíz no va a arrancar su trazado desde 0, sino que lo va a arrancar desde acá, desde 3. Fíjense que sería como encontrar además el vértice de esta función que va a estar en ¿dónde? En menos 9 y en 3. ¿Sí? Y fíjense cómo, si yo tomo en cuenta la primera bisectriz, la gráfica de ambas funciones son como son simétricas, ¿verdad? En consecuencia, significa que lo que hemos hecho efectivamente está bien. De hecho, ya lo habíamos mostrado analíticamente, ¿no? Una cosita que yo les voy a enseñar a partir de acá más también. Cuando ustedes quieran colocar el dominio o el rango de su función inversa, no lo tomen inmediatamente a los que están acá. O sea, no digan, el dominio de mi función inversa es el rango de esto y colóquenlo así como está. No. Cuando ustedes encuentren la inversa, obviamente tienen que demostrar analíticamente que esto se cumple. Ustedes no pueden poner, una vez que encuentran una inversa, libremente, ¿no es cierto? Y decir, el dominio de esta función va a ser el rango de la función original y punto. O decir que el rango de la inversa va a ser el dominio de la función. Porque estarían incurriendo en un error. ¿Sí? Hay que verificar una vez que tienen la inversa que efectivamente el dominio y el rango son estos valores que ustedes tienen acá. ¿Sí? Cuidadito, por favor, en eso. ¿Sí? ¿Alguna consulta de esto? No por ahora. No por ahora. Bueno, continuamos entonces. Vamos a pasar a otro ejercicio un poquito más interesante también. A ver, si no me equivoco, es este. Este que está acá. Muy bien.
En este caso ya vamos a analizar lo que es una función racional que tiene a ver, perdón, ahí está. Una función racional que tiene esta forma. ¿Sí? Perfecto. Esta función, si bien es racional, ¿será una función que es biunívoca o no? Bueno, ya en este caso quizás sea un poquito más difícil de decirlo a ciencia cierta, ¿verdad? Con el solo hecho de observarla a la función. Lo mejor que se podría hacer en estos casos es ni más ni menos que hacer la gráfica. ¿Sí? Y fíjense que esta función, como la mayoría de las funciones racionales, son ¿qué? Son consecuentes de tener alas de hipérbola, ¿verdad? Nada más que en este caso, en lugar de tenerlas a las hipérbolas, perdón, a las alas de hipérbola, en cuadrantes opuestos, lo tengo uno al lado del otro. ¿Sí? Y eso básicamente se debe a que tanto en el numerador como en el denominador el grado es el mismo, es decir, además de ser el mismo, perdón, está al cuadrado. ¿Sí? La pregunta que nosotros nos tendríamos que hacer, obviamente, ya de movida al iniciar esto, es si esta función es o no biunívoca. ¿Qué les parece? No. No, no es biunívoca, ¿verdad? Ya que si trazamos una línea horizontal, la misma va a cortar en 2 puntos a la gráfica, razón por la cual podemos decir que la función no es biunívoca y que en principio no debería de admitir inversa. ¿Sí? Además, esto lo podríamos haber concluido si nosotros nos diésemos cuenta que esta función además tiene simetría par. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si una función tenía simetría par, era de por sí ya una función que no iba a ser biunívoca? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, despiértense, chicos. Muy bien. A partir de acá, entonces, como la función no es biunívoca, yo voy a tener que restringir el dominio. ¿Cuál será el dominio, para empezar? ¿Cuál es el dominio que tiene la función? ¿Todos los Eh, reales? Todo Todos lo los real reales es distintos de cero. cero. Son todos los reales excepto el cero. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, Vayan haciendo tablas en vertical en cero. claro, porque eso lo sacamos nosotros, obviamente, analizando el denominador, ¿verdad? El denominador tiene que ser distinto de cero. O sea, si x cuadrado es distinto de cero, bueno, x obviamente es distinto de cero. ¿Sí? Por lo tanto, el dominio, como bien dijeron, van a ser todos los reales excepto el cero. ¿Y el rango? 1 al infinito. Desde 1 hacia el infinito, correctísimo. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, una de la gráfica, pero otra habiendo encontrado una asíntota horizontal, ¿verdad? Como acá los grados del numerador y el denominador son los mismos, la asíntota horizontal que nosotros encontramos en esta función va a ser igual a ¿qué? Al cociente entre, ¿quiénes? Los coeficientes principales de P y Q. Coeficiente principal de P vale 1, coeficiente principal de Q también vale 1. O sea que 1 sobre 1 es 1. Y acá, justamente en y igual a 1, debería de haber una asíntota horizontal, que como ustedes lo pueden apreciar, efectivamente así sería. ¿Sí? Muy bien. Y si yo tuviese que restringir el dominio, bueno, pasaría algo muy similar a lo anterior, ¿verdad? Es decir, puedo tomar el ala derecha o el ala izquierda. Yo voy a volver a tomar el ala derecha, pero por favor están invitados a tomar el ala izquierda y luego hacer la salvedad que corresponde, ¿no? Muy bien. Si yo tomo acá
el ala derecha, mi dominio va a quedar restringido. Lo que antes eran todos los reales excepto al 0, ahora ¿cuál va a ser mi dominio restringido? De 0 abierto a infinito. Correctísimo. Abierto en 0 hacia el infinito positivo. Muy bien. Entonces, acá está la representación que dijimos recién, el dominio de la función original son todos los reales excepto el 0. Nada más que ahora el dominio de mi función restringida va a ser desde 0 a infinito. ¿El rango de mi función original y el rango de mi función restringida va a variar? No, ¿verdad? Va a ser exactamente el mismo. Es decir, abierto en 1 hacia el infinito positivo también. Muy bien, o sea que yo tengo el dominio y el rango de mi función, que en este caso va a ser de mi función restringida. Perfecto. Vamos a realizar el procedimiento a través del cual vamos a encontrar la inversa. Tomamos nuestra función y ahora permutamos las variables. Donde estaba y pongo x, donde estaba x pongo y. Y fíjense que en este caso va a ser más fácil despejar y que en el caso anterior, ¿verdad? Este y cuadrado que está dividiendo pasará multiplicando, por ejemplo. Luego podremos hacer ya una asociación en el primer miembro de todos los valores que contengan y, teniendo en cuenta que tienen el mismo grado. ¿Sí? Podríamos sacar factor común, y cuadrado. Y luego me va a quedar x menos 1, que al estar multiplicado por el y cuadrado va a pasar dividiendo hacia el otro miembro, ¿verdad? Y por último, ya este cuadrado que nosotros tenemos acá va a pasar como... El cuadrado. Raíz. Va a pasar como raíz, ¿verdad? Pero atento al mensaje. Nosotros sabemos que cuando tenemos desde el punto de vista de una función y hay una raíz, adelante de la raíz hay un signo más y menos. ¿No es cierto? Hay un signo más y menos. Por lo tanto, yo lo que tendré que tener en cuenta es cuál de los dos signos voy a utilizar en mi inversa. ¿Voy a utilizar el signo positivo o voy a utilizar el signo negativo? Y bueno, vamos a seguir el mismo criterio que lo hemos hecho para el ejercicio anterior. Como yo he tomado el ala más positiva, acá voy a considerar el positivo. Si yo hubiese considerado esta ala negativa, o la más negativa, yo acá tendría que haber considerado el signo menos en la raíz. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, Sí, sí. profe. El profe. Muy bien. Entonces, eso significa que mi inversa, fíjense que otra cosa que hay que tener mucho cuidado, ya que si no explicitamos nada acá adelante, se considera que la raíz va a tomar valores positivos. ¿Sí? Muy bien, ya tenemos nuestra inversa. Ahora, yo tendría que encontrar que el dominio y el rango de mi inversa para ver si hay coincidencia, ¿verdad? Pregunta, ¿cuánto vale el dominio de mi función inversa? Tendríamos que 1 hacer abierto algo, a infinito. tendríamos que hacer, está bien, tendríamos que hacer algo parecido a lo que hicimos recién, ¿verdad? Es decir, tomar todo lo que está en el radicando y decir que esto tiene que ser como mayor o Mayor o igual que igual a 0. cero. Muy bien. ¿Igual a 0 va a ser en algún momento? No, igual a 0 no va a ser nunca porque el numerador es una constante positiva que es 2. ¿Sí? Y ahí tendríamos, en principio, una desigualdad racional, ¿verdad? Pero, vuelvo a insistir, cuando tenemos una desigualdad racional, nosotros teníamos dos escenarios, ¿se acuerdan? Teníamos que analizar qué es lo que pasaba. En este caso, como decimos que tiene que ser mayor o igual a 0, estamos diciendo que tiene que ser positiva. Para que sea positivo tenían que ser numerador y denominador del mismo signo, ya sean positivos los dos o negativos los dos. En este caso, como yo ya tengo una constante positiva, ya lo de los dos escenarios se reduce simplemente a uno, pero además se reduce al análisis del denominador, que como dijo el compañero,
x menos 1 tiene que ser mayor que 0, o dicho de otra manera, x tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Esto es lo que nosotros planteamos inicialmente. ¿Sí? Así que fíjense cómo ya tenemos el dominio de la inversa. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe. Y el rango, fíjense, y el rango, cuando yo analice, puedo tomar nuevamente el análisis de quién? De la asíntota horizontal, ¿verdad? Y decir, nuevamente, a pesar de que hay una raíz acá, decir cuánto vale el grado de P y cuánto vale el grado de Q. ¿Y cómo son? ¿El grado de P cuánto vale? 0, Vale 0. ¿Cuánto vale el grado de Q? 1. 1. ¿Qué pasaba cuando el grado de Q era mayor al grado de P? En la La asíntota asíntota horizontal. horizontal iba a estar ¿en dónde? La diferencia del grado, creo. No. Iba a estar en Y igual a 0. Ah, ¿Y Y igual a 0 qué es? asíntota vertical. No, no. Y igual a 0, ¿qué es? Ah, asíntota horizontal, perdón. Es la asíntota horizontal, pero además es ¿quién? El eje X. Claro. Y igual a 0 es el eje X. Y bueno, por lo tanto, fíjense que vamos a tener desde 0 hacia el infinito. Y ahora veamos. El dominio de la función restringida coincide con el rango de la función inversa, mientras que el rango de mi función original coincide con el dominio de la función inversa. Eso significa que lo que hemos encontrado acá está correcto. ¿Sí? Es la mejor forma de determinar. Por eso es que es importante al momento de tomar la función o de encontrar la función inversa, hacer el análisis del dominio y del rango de manera analítica. No suponer que como esto se tiene que cumplir, ¿verdad? Estas dos cosas que hemos marcado acá se deben de cumplir. Yo arbitrariamente digo, el dominio de esto es igual al dominio de esto. Perdón, el dominio de algo es igual al rango de la inversa, por ejemplo. No, yo no puedo decir libremente eso. Tengo que hacer la verificación, como lo hemos hecho acá, analítico del dominio. Y si tuviese que hacer la gráfica de la inversa aparte para encontrar el rango, también lo tengo que hacer. ¿Está claro? Eso es lo que ustedes tienen que hacer para que efectivamente puedan decir con certeza que lo que han hecho está bien. ¿Sí? Muy bien. Y por último, fíjense, graficamos en un mismo sistema. Fíjense acá en verde, generalmente trato de hacerlo y mantener siempre lo mismo. En verde está la gráfica de nuestra función original. Fíjense, ahí está el ala más positiva, el ala que está a la derecha, ¿ven? Por supuesto, esto está magnificado, ¿no es cierto? Está con un zoom bastante importante, que acá la gráfica sería simplemente este pedacito, desde acá hasta acá. Y fíjense cómo, una vez que yo tengo la inversa, fíjense, la inversa se va haciendo asintótica al eje X, ¿ven? Mientras que la original es asintótica en Y igual a 1. Mi función original es asintótica verticalmente al eje Y, pero es asintótica verticalmente con respecto a 1. Si acá está el 1, fíjense, y yo subo, la función inversa es asintótica a 1, ¿verdad? Que es lo que habíamos demostrado acá, en el dominio. ¿Se acuerdan? Entonces, fíjense que acá, además, logramos una simetría perfecta de ambas funciones con respecto a quién? A la primera bisectriz. ¿Está claro? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Creo que no. No. Profe, ¿Lo escucho? eh, ¿es
¿Fue coincidencia de que el punto de intersección de las dos funciones coincida con la recta, con la primera bisectriz? Sí, fíjate que en las tres funciones que vamos viendo, hay un punto de coincidencia, ¿no? Hay un punto de coincidencia. Lo que sí, vos fíjate que, por ejemplo, se podría haber dado el caso que la inversa esté un poco más arriba, por ejemplo, o que hubiese estado un poco más abajo. En tanto y en cuanto vos obtengas que lo que está hacia arriba de la primera bisectriz y lo que está hacia abajo es un reflejo de las funciones, estaría en condiciones de decir también que está bien hecho el ejercicio. En este caso sí, ha sido una coincidencia, ¿no? Bueno, profe. Perfecto. Entonces, ¿se entendió, chicos? ¿Se va entendiendo lo que es el concepto este de inversa? Obviamente hay que tener mucho cuidado al momento de encontrarla, ¿no? Bien. Vamos a hacer... Fíjense que este es un caso particular, porque también, a ver, particular, entre comillas, ¿no? No es tampoco para que este, nos pongamos a la defensiva de nada. Fíjense que también tengo una función cuadrática que está incompleta, pero que en este caso ahora lo que está faltando es el término lineal. Ahora tengo el término independiente. ¿Sí? Así que bueno, ya sabemos, perdón, ya sabemos que esta es una función representativa de una parábola. En este caso, fíjense dónde está el vértice. Da la casualidad que esta, que no coincide en simetría con la otra parábola que vimos recién, esta tiene simetría par. Esta parábola tiene simetría par. Así que desde el punto de vista de la simetría, al ser par, sabemos que no es biunívoca. Desde el punto de vista gráfico, terminamos de confirmar eso, ¿verdad? Ya que si yo trazo líneas horizontales a esta gráfica, voy a encontrar que dos puntos de intersección, razón por la cual también podemos concluir que la función no es biunívoca. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Restringir el dominio, ¿verdad? Para este caso yo necesito encontrar el punto característico, por eso es la importancia de haber encontrado ese punto ahí que corresponde al vértice, ¿verdad? ¿Cuál sería el dominio de mi función? Todos los reales. Son todos los reales, muy bien. ¿Y cuál es el rango de la función? De -6 a infinito positivo. Perfecto, muy bien. Eso es cuando yo considero la función completa, ¿verdad? Pero como vemos que la función no es biunívoca, nuevamente lo que vamos a hacer es utilizar ese punto característico que es el vértice. Fíjense, acá está cómo lo hemos encontrado, ¿verdad? Acá la gráfica ya está determinado, pero acá es cómo lo hemos encontrado. Y eso nos va a permitir tener los valores claros desde dónde a dónde vamos a hacer la restricción de dominio. Yo voy a tomar acá el ala positiva. Pregunta que ustedes pueden hacerme o pueden hacerse es, ¿siempre voy a tomar el lado más positivo? No. Ustedes quieren tomarlo al más positivo, quizás por una cuestión de orden, es lo que conviene. No digo que sea obligación que ustedes tomen ese lado más positivo. ¿Sí? Por una cuestión de conveniencia, quizás, para evitarse algún problema de signo posterior, porque a veces olvidarse un signo es muy común. Entonces, directamente, si nosotros consideramos el lado derecho, ya sabemos que todo lo que venga positivo seguirá siendo positivo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál sería la restricción de dominio que tendríamos que tomar, chicos? Cero infinito, profe. Desde cero, hacia el infinito positivo. Muy bien. Esa sería la restricción de dominio que yo tendría que hacer.
El rango cambiaría y no, ¿verdad? El rango seguiría siendo el mismo, es decir, desde -6 hasta el infinito, porque estoy considerando el vértice como punto característico, así que eso va a ser de alguna manera que no cambie el rango. Ya tengo el dominio y tengo el rango de mi función original. Obviamente hablando del dominio de la función restringida, ¿ya no? O el dominio restringido de la función, como ustedes quieran. Muy bien. Los pasos ahora es encontrar justamente la función inversa de acuerdo al procedimiento que ya conocemos. Tomamos nuestra función, hacemos la permutación de las variables, ¿sí? Donde estaba y colocamos x, donde estaba x colocamos y. Bueno, en este caso, a diferencia de la otra que vimos, de la parábola, yo podía ver, puedo, en este caso, despejar y muchísimo más rápido, ¿verdad? Este 6 pasará sumando y luego el cuadrado va a pasar como raíz. O sea, va a ser bastante rápido el proceso, ¿ven? Este 6 pasa sumando y luego este cuadrado va a pasar como raíz. Muy bien. Tengamos en cuenta lo mismo que hemos analizado hace rato, chicos, cuando despejamos y encontramos una raíz. Nosotros sabemos que implícitamente acá hay un signo más y un signo menos. ¿Qué signo debo de tomar? ¿El signo más o el signo menos? Un signo más. El signo más. Perfecto. O sea que la inversa la voy a considerar tomando solamente la raíz con el signo positivo. Muy bien. Si hubiese tomado, insisto, como recién, el lado negativo, acá yo tendría que tomar justamente o colocar el signo negativo que tiene la raíz. Muy bien. Perfecto. Si yo analizo el dominio de mi función, yo sé que el radicando tiene que ser como mayor o igual que 0. O sea que acá yo puedo ya directamente deducir que x toma valores que son mayores o iguales que -6, ¿verdad? ¿Y el rango? Bueno, en este caso yo tengo una raíz que no está afectada, como en el caso de recién, con ese 3, ¿se acuerdan que teníamos 3 más la raíz? En este caso, al tener simplemente la raíz, yo sé que el rango va a arrancar desde 0 hacia el infinito. Y fíjense nuevamente, qué interesante. El dominio de la función original coincide con el rango de la inversa, mientras que el rango de la función original coincide con el dominio de la inversa. ¿Se dan cuenta, chicos, por qué es importantísimo hacer las demostraciones cuando ustedes encuentran la inversa? Es importantísimo, porque acá están demostrando analíticamente, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen como consecuencia para la determinación de la correcta determinación de la inversa. ¿Sí? Si nosotros ahora realizamos la gráfica, fíjense que estamos una gráfica muy parecida a la de la parábola anterior, teniendo en cuenta que justamente al ser una parábola, yo estoy tomando acá un ala y acá tengo la otra ala que corresponde ya a la inversa, que está arrancando desde 0. ¿Ven? La que teníamos recién arrancaba desde otro punto, pero porque tenía un 3 que estaba sumándose a la raíz. ¿Mm? En verde, por supuesto, está nuestra función original y acá en morado nuestra función inversa. Teniendo en cuenta que la primera bisectriz, como ya vimos, es de la forma y igual a c. Perdón, y igual a x. Esa es la ecuación de la primera bisectriz. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo? Creo que no, profesor. Nadie tiene dudas. O es muy fácil el tema de inversa o nadie entiende un corcho. ¿Cómo es? No, yo ya lo veo, si lo entiendo. Ustedes ya lo entienden. A ver, no escuché a ninguna compañera hoy. A ver. Y parece que voy a seguir sin escuchar a ninguna compañera. Sí A se ver, entiende. señoritas, sí se entiende. Bueno, se animó una.
Yo lo Hay estoy una- asimilando todavía, profesor. Lo está asimilando. Bueno, ¿hay algo que le cueste determinar como para que lo expliquemos de nuevo? No. No, por ahora no. Por ahora. Para mí lo único que se complicaría sería la permutar las variables y de ahí despejar, pero el resto es... Ya, estamos hablando de lo que sería el procedimiento matemático, ¿no? Ya, ¿no es Claro. cierto? Bien. Bueno, nosotros vamos a ver algunos ejercicios más el día viernes. Como ya saben, en la clase extra que tenemos, de las 21:30. Así que para aquellos que puedan participar de esa clase estaría bueno. ¿Sí? ¿A qué hora, profesor? Disculpe. Es a las 21:30, a la misma hora que se dio la clase pasada. ¿Sí? Yo les había comentado ya de esa clase extra. Ahí lo que nosotros hacemos es ver algún ejercicio más de este tema, ¿sí? Para ya ir dándole un cierre. La semana entrante nosotros tenemos ya que culminar con lo que sería función compuesta y álgebra de funciones. ¿Sí? Porque ya arranca, creo, el ingeniero Menocal con límite. Sí, en realidad ya empezamos a verlo el lunes. Ya empezaron, claro. Entonces nosotros ya la semana entrante tendríamos que estar completando este tema de funciones, ¿no? Como les decía, hablando de lo que es compuesta y álgebra de funciones. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere consultar algo? Parece que no. Bueno, parece que no. Creo que hay que ponerse a practicar nomás. Hay que ejercitarse, sí. No queda otra que esa. Así que bueno, por mi parte yo los voy liberando. Este fue una clase atípica, como les digo, ya trabajando con un PowerPoint por problemitas de la tableta. Pero bueno, por ahí esto pareciera que es un poquito más prolijo, ¿no? Que lo que se ve en la tableta. Igual se entendió bien. Bueno. Bueno, perfecto, chicos. Yo los voy a ir liberando, les voy a regalar unos minutos antes de que entren a la próxima.